A ver, chicos, buenas noches, buenas noches. Por favor, ¿me podrían confirmar si se escucha y se observa la diapositiva? Buenas noches, licenciada. Sí, se escucha y se observa. Muy bien. Bueno, empezar primero disculpándome. Tuve problemas con el internet, intenté ingresar desde otro ordenador y me pedía código, los cuales no podía agarrar. Bien, ya estamos aquí. A ver, vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar con respecto a los vendajes. Hemos hablado ya con respecto a hemorragias, posición lateral de seguridad, RCP o base, heridas, hemorragias, quemaduras, cómo poder identificarlas, y vamos a pasar al hecho del vendaje. Cuando hablamos del vendaje es un procedimiento también muy importante en las cuales nosotros tenemos que saber en qué momento realizarlas, para qué me va a servir y cuál es el motivo de que yo pueda realizar este tipo de vendaje. Los vendajes Los vendajes son un procedimiento en las cuales nosotros vamos a realizar a través de ciertas técnicas, ciertos pasos, en las cuales la función principal consiste en envolver una parte del cuerpo que está lesionada en el organismo de la persona. Para eso tú tienes que ya haber realizado el famoso PAS, proteger, avisar y socorrer. Dentro del socorrer sabemos que es valoración primaria y valoración secundaria. Y aparte, después de realizar toda esa valoración o evaluación, tú vas a decidir qué tipo de vendaje vas a realizar. Actualmente, el tipo de vendaje más usado es el compresivo, que ayuda a cubrir la zona, pero ahora recordemos que el compresivo solamente se va a dar de manera circular y es para un tamaño determinado, pero muchas veces puede ser que el diámetro de la herida o de la fractura puede ser 20, 30 centímetros, o sea, mayor. Y aquí vas a tener que utilizar un vendaje mayor y a veces solamente tenemos un tipo de venda o una sola venda. Y si es que pretendes realizar un vendaje compresivo para una herida de 20 o 30 centímetros de longitud, no te va a dar con solamente una venda, vas a necesitar 2 o 3 vendas. Por eso es que existen tipos de vendas según el diámetro del herido, de la fractura o de la lesión. Otra de los beneficios del tipo de vendajes para cubrir las lesiones cutáneas, inclusive inmovilizar lesiones osteoarticulares. Muchas veces las lesiones no necesariamente van a ser fracturas expuestas o fracturas donde están acompañados con hemorragia, en las cuales tú vas a poder observar. Hay fracturas también internas en las cuales se dan también hemorragias internas y nosotros vamos a tener que poder determinarlas. De repente, en una hemorragia interna va a ser un poco más difícil, a menos que tenga 2 o más de 1 hora en las cuales ya se ve una especie de hematoma. Pero cuando nosotros realizamos la valoración secundaria y a medida que vas tocando y ves que de repente la persona grita de dolor, es porque algo está pasando en esa zona. Por ejemplo, si la zona de la flexura del codo, que es una articulación o la rodilla, y tú la estás movilizando o la muñeca, y la persona grita de dolor, pero tú no ves un hueso expuesto, no ves una hemorragia, entonces probablemente sea un daño interno y vas a tener que inmovilizar. Y cuando se trata de articulaciones, el hecho de realizar el vendaje es diferente, no solamente se va a necesitar realizar una compresión, se realiza un tipo de vendaje notch. Entonces, el vendaje es utilizado para tratamientos en heridas, muchas veces cuando se realiza la limpieza, y esto es más hospitalario, cuando realizan la limpieza y de repente hay sutura o para evitar, si de repente es una herida en la cual se ha suturado para evitar que ésta se infecte, van a colocar un apósito y encima lo vendan, o a veces colocan también antibióticos en polvo o ciertas pomadas y los envuelven. Entonces también funciona el tipo de vendaje como para tratamiento de las heridas. En situaciones de hemorragia también se realiza, como hemos hablado ya de las hemorragias, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos después de realizar una presión directa y antes de realizar una presión digital, realizamos un vendaje compresivo para tratar de comprimir, para que la compresión sea de manera uniforme. Y comenzamos a realizar el vendaje compresivo circular.
Se usa también para esguince, luxaciones o fracturas. Ahora, vamos a recordar aquí, si vamos a usar el tipo de vendaje para fracturas y si son fracturas expuestas, no vamos a presionar encima de la fractura, sino lo vamos a hacer 4 o hasta 5 dedos por encima de la zona donde se ha lesionado. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder actuar. ¿Cuáles son los objetivos en los cuales nosotros vamos a poder realizar un tipo de vendaje? Uno, va a ayudar a calmar el dolor, porque muchas de las fracturas, el dolor más está relacionado con la movilización. El día de ayer habíamos hablado con respecto a traslado de pacientes, habían tipos también de traslado de pacientes, habían de repente cuando hay solamente un socorrista, cuando hay más de 2 socorristas, cuando hay materiales o elementos a usar. Cuando no hay elementos a usar, muchas veces vamos a utilizar el tema del arrastre. Y en este tema del arrastre también tenemos que identificar si la persona está consciente o está inconsciente. Y lo otro para los materiales, si de repente hay camilla o no. ¿Y por qué mencionamos esto del traslado del paciente? Porque antes de trasladar al paciente, muchas veces si requieres inmovilizar la zona, tú vas a utilizar algún tipo de vendaje. Entonces es muy importante el hecho de poder realizar el tipo de vendaje. Entonces, para que tú puedas trasladar al paciente, si has inmovilizado y has usado algún tipo de vendaje, entonces el traslado va a ser de una manera diferente. Si has inmovilizado, por ejemplo, ayer habíamos mencionado, si es que de repente tú realizaste tu valoración secundaria, ya realizaste la valoración primaria, realizaste la valoración secundaria, y te das cuenta que el daño es en la fractura de repente del brazo. Inmovilizas el brazo y ahora para arrastrar y de repente solamente un socorrista lo vamos a hacer de los pies. Y ahora, ¿qué pasa si inmovilizamos la parte de los miembros inferiores? Lo vamos a hacer de la parte superior. Entonces, todo esto nos va a ayudar para el hecho de inmovilizar la zona. A veces también hay zonas en las cuales se han dañado, como la flexura del codo, la flexura de la muñeca, o inclusive la rodilla, y tú vas a tener que realizar un tipo de vendaje en 8. Entonces, el vendaje nos va a ayudar para calmar el dolor, promover el bienestar físico, conservar la buena posición corporal de la persona, inmovilizando la zona que se ha lesionado en el caso de repente de las articulaciones, asegurarse que la venda cumpla su objetivo, ya sea de sostener o de inmovilizar, impedir también el contacto entre 2 zonas dérmicas. Muchas veces cuando hay algún tipo de quemadura y dependiendo de la gravedad de la quemadura, a veces usan también el vendaje para evitar que la piel lesionada se vaya a unir. Proteger las prominencias óseas en el caso haya alguna amputación y forman el muñón. Impedir la estasis venosa. Esto sobre todo tiene que ver bastante con las varices para realizar una especie de compresión y mejorar el estado de la persona. Ahora, las vendas, al igual que todos los elementos que se usan, por ejemplo, en los signos vitales usábamos bastante lo que son los materiales, termómetro, tensiómetro, y cada uno tenía sus partes. En las vendas también, las vendas tienen sus partes. Por ejemplo, toda la venda se llama cuero. Ahora, la venda tiene una cara interna y tiene una cara externa. Como su nombre dice, ¿verdad? Cara interna. Lo de dentro es cara interna. Y lo de fuera es cara externa. Ahora tiene un cabo inicial y un cabo terminal. El cabo inicial es este y el cabo terminal viene dentro del rollo. O sea, con la parte que tú vas a iniciar el vendaje, ese es el cabo inicial. Y la parte final en las cuales tú vayas a realizar, a colocar la mariposa, o a veces también se une con el esparadrapo, eso es la parte final. Entonces, estos son los tipos de venda. Tienen un cabo inicial, o sea, desde el punto que tú vas a iniciar el tipo de vendaje y donde terminas es el cabo inicial. Y todo eso es el cuerpo. Tiene una cara interna y tiene una cara externa. Ahora, hay algunos requisitos que se tienen que cumplir en los vendajes. Es que siempre cuando inicias un vendaje, cualquier tipo de vendaje que inicies,
Inicias con 2 vueltas y terminas con 2 vueltas siempre. Cualquier tipo de vendaje. Más adelante vamos a observar tipos de vendaje y nos vamos a dar cuenta que hay vendaje circular, vendaje compresivo, vendaje espiral simple, espiral invertido. Entonces, cada uno, cualquier tipo de esos tipos de vendaje, inicias con 2 vueltas iniciales y finalizas con 2 vueltas, siempre. Entonces los objetivos son estos los que ya hemos mencionado, es calmar el dolor, promover el bienestar físico, conservar la buena posición corporal de la persona, asegurar que la venda cumple el objetivo, ya sea de comprimir, inmovilizar o sostener parte del cuerpo, impedir el contacto entre 2 zonas dérmicas, proteger las prominencias óseas y impedir la estasis venosa. Ahora aquí hay un gráfico, aquí este cuadro o este mapa nos va a ayudar, prácticamente es el resumen de todo lo que nosotros vamos a hablar. Cuando hablamos del vendaje, y ya habíamos mencionado, el vendaje, la función primordial es fijar una venda en la zona del cuerpo. Pero ahora esa zona del cuerpo tiene que necesitar de este tipo de vendaje. Esta zona del cuerpo tiene que tener una razón de ser el hecho de que tú vayas a realizar un vendaje. Por ejemplo, el fin de comprimir, el fin de repente de sostener algún material o alguna sustancia o algún medicamento en esa zona. Ahora, hay tipos de vendajes según el material también. Vendaje blando o contentivo, hay vendaje compresivo, hay un vendaje rígido, hay un vendaje suspensorio y hay vendajes protectivos. Hay tipos de vendaje, inclusive hay vendajes que ya vienen con yeso incluido. ¿Y por qué ha aparecido también este vendaje con yeso incluido? Porque muchas veces el yeso cuando lo colocan directamente en la piel les da comezón, a veces les lesiona la piel, les quema la piel. Entonces, para que ya no produzca eso, han realizado un vendaje que tenga incluido el yeso. Entonces, ya de esa manera se comienza a realizar. Ahora, hay tipos de vendajes también según la forma, según la aplicación en las cuales tú vayas a realizar en el cuerpo de la persona. Hay un vendaje circular, hay un vendaje espiral simple, que es un vendaje de manera longitudinal, hay un vendaje en 8, que este se realiza en las articulaciones, hay un vendaje recurrente e inclusive hay un vendaje espiral invertido. Ahora, las aplicaciones o en qué momento lo vamos a realizar o en qué momento lo vamos a usar es para limitar el movimiento de la parte que está afectada. Cuando yo quiero inmovilizar, cuando de repente el hecho de que la persona pueda movilizar hace que se pueda agravar la situación. Entonces, para limitar el movimiento de la persona afectada, yo voy a realizar algún tipo de vendaje, que puede ser en su mayoría es el vendaje en 8. Fijar apósitos, medicamentos tópicos, en su mayoría se realiza el vendaje circular simple, no necesita realizar una compresión. A veces colocan apósitos o en las quemaduras, a veces en las heridas también colocan cierto medicamento y muchas veces las heridas se llegan a infectar y colocan un vendaje circular simple, que no necesita presionar. Ahora, ¿qué pasa si de repente hay una fractura expuesta y tú quieres fijar la férula, fijar el inmovilizador que estás colocando, algo que esté impidiendo su desplazamiento en la persona? Aquí va a depender el tamaño de la fractura o el tamaño de la lesión o el tamaño de la herida. Si es algo corto, el tamaño de la venda puede ser una circular simple, pero si de repente hay una hemorragia pero que no está expuesto el hueso, entonces puede ser un vendaje compresivo. Pero si de repente hay una fractura expuesta, un hueso expuesto, entonces se realiza un compresivo por encima de la fractura, 4 a 5 dedos por encima, y por debajo también de 3 a 4 dedos, un circular simple. Y ahí estamos fijando la férula.
Y si de repente es una lesión donde has colocado un inmovilizador y es una lesión mayor a 10, 20 centímetros, entonces puede ser con una espiral o un espiral invertido. Otra de las aplicaciones del tipo de vendaje es facilitar el sostén de una parte del cuerpo. Comprimir una parte del cuerpo, como el vendaje compresivo, y favorecer el retorno de la circulación venosa de las extremidades, en el caso de un espiral simple o un espiral invertido. Y moldear zonas del cuerpo, especialmente los muñones, en el caso de repente hay algún tipo de amputación o la persona no tenga la mano, y realizamos esa especie de muñones. Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda o alguna pregunta que tengan? Mis, acá esto, donde dice tipos de vendajes y formas de vendajes, ¿es casi lo mismo o hay alguna diferencia? Donde dice tipo de vendajes y forma de vendajes. Ya, con respecto a donde dice tipos, tipos de vendaje se refiere al material, más al material. Hay vendajes que eh, son más blandos, más suaves. Por ejemplo, las vendas, lo que nosotros usamos, son más blandos o contentivos o compresivos. Y hay otros que son más rígidos, que son más duros, que son más duritos. Y hay otros que inclusive vienen con el yeso incluido. Tienen una relación entre la forma y el vendaje, porque si es que tú vas a realizar, inclusive de repente cuando hay una fractura, cuando hay una hemorragia, a veces utilizan un vendaje protectivo compresivo y le realizan un tipo de espiral invertido. La forma va más relacionado cómo es que va a terminar el vendaje en el organismo de la persona. Circular solamente porque vas a realizar el círculo, espiral porque va a realizar una especie de longitudinal, y el 8 porque se forma también el 8. Pero sí, guardan relación. ¿Alguna otra pregunta o duda que tengan, chicos? Sí, Miss, tengo una duda. ¿El vendaje compresivo puede ser tan igual al torniquete? Sí, pero el torniquete recuerda que presiona más, el compresivo no tanto, pero el torniquete sí presiona más por todas las vueltas que le estás dando. Ah, ok, Miss, gracias. Ujú. El torniquete es lo que va presionando mayor, con mayor intensidad. ¿Alguna otra duda o pregunta, chicos? Todas esas formas de vendaje, creo que el circular y el espiral ya nos ha enseñado, ¿verdad? Pero el vendaje en 8 y el recurrente nos va a enseñar también. Sí, Ya, y con esos tipos de vendaje no podemos aplicar lo que es un torniquete, simplemente con el vendaje circular simple, ¿verdad? ya, por ejemplo, sí se podría realizar, sí se podría realizar. Por ejemplo, si es que tú realizas una espiral, va a depender también del tipo de la lesión. Si tú realizas una espiral invertido, te vas a dar cuenta cuando nosotros realicemos en la clase, el día lunes, nos toca presencial, vas a ver que va a presionar. Y ahora, si quieres realizar una especie de torniquete, vas a tener que realizar un circular y luego ya realizar el giro. Va a depender bastante del tipo de la lesión. O sea, encima de la espiral hacer otro vendaje circular Sí, pero y más simple, ahí, solamente para que realices el torniquete. y ahí hacer el torniquete. Ujú. Ah, ok, ok. Gracias. Ya, la venda entonces tiene sus partes, habíamos mencionado un cabo inicial, un cabo final, su cuerpo,
y siempre que tú vas a iniciar los tipos de vendaje, cuando vas a iniciar cualquier tipo de forma que tú vayas a realizar, inicias con 2 vueltas simples y terminas con 2 vueltas simples. Ahora aquí vamos a hablar un poquito más sobre los tipos de vendaje. Por ejemplo, un vendaje blando o contentivo se usa más para contener apósitos, por lo mismo que es blando, por lo mismo que es suave. Porque si es que realizamos de repente un vendaje rígido, algo que esté un poquito más fuerte, va a presionar mucho. Y nosotros queremos que ese tratamiento o esa medicina que se le ha colocado realice también un efecto o una función. Entonces, un vendaje blando o contentivo se usa más para medicamentos, cuando colocas un apósito. Un vendaje compresivo, o sea, un vendaje compresivo se utiliza más para ejercer una presión, una compresión en la zona donde tú vas a colocar, a nivel de la extremidad donde tú vayas a colocar. Y esa presión realiza en la parte distal y en la parte proximal, con el fin de poder favorecer el retorno venoso, o en el hecho nosotros, en el caso de las hemorragias, cuando nosotros queremos detener, entonces también se realiza un tipo de vendaje compresivo que comprima para ayudar a disminuir el sangrado, o si se puede, detener el sangrado. Y un tipo de vendaje rígido se usa más para inmovilizar completamente la parte que esté afectada, porque en este vendaje rígido viene en su interior también como yeso. Por ejemplo, algo así son los vendajes rígidos, donde ya viene incluido el yeso, y a veces vienen con una marquita rojita inclusive. No son medias blanquitas, algo un poquito más duritas con unas líneas rojas. Ahora, el vendaje suspensorio, esto nos ayuda más para sostener el escroto en el caso de los varones y las mamas en el caso de las mujeres. Eso es más para procedimientos oncológicos, se usa bastante en las mujeres. Y el vendaje funcional, que es una técnica específica de vendaje que permite mantener cierta funcionalidad de la parte que se haya lesionado. El vendaje funcional es una especie de traje a medida. Por ejemplo, cuando hay lesiones en la cabeza, se va a realizar un tipo de vendaje funcional en base a lo que se haya realizado en la cabeza para sostener, o inclusive se comienza a envolver toda la cabeza. O también el vendaje funcional, el que se usa como cabestrillo. Y para eso, aquí estamos entendiendo un poco mejor los tipos de vendaje. Ahora, ¿cuáles son los principios que uno debe realizar o usar para realizar ahora, ¿sí me escuchan, chicos? Sí, sí se escucha. Ya, entonces, cuando nosotros vamos a realizar el tipo de vendaje, siempre hay ciertos principios que nosotros tenemos que cumplir, al igual que lo que les mencionaba, de realizar 2 vueltas iniciales y finalizar con 2 vueltas finales, valga la redundancia. La parte que se va a vendar debe colocarse en una posición cómoda. Y si es que tienes que inmovilizar, inmovilizas primero, colocas la férula o a veces una tablita. A veces están colocados hasta cuaderno mochila para que puedan inmovilizar la zona. Elegir un tipo seguro y sencillo de vendaje. Para esto tú ya has realizado el análisis, qué es lo que necesita, cuál es tu objetivo con el tipo de vendaje que vas a realizar. Según la zona también, qué es lo que tú quieres, si quieres comprimir o solamente quieres sostener. Entonces, según lo que tú hayas encontrado en el socorrer, la valoración primaria y secundaria,
tú vas a saber elegir qué tipo de vendaje vas a realizar, el que más le vaya a ayudar a la persona, y también dependiendo de la región. El cabo inicial debe fijarse con unas vueltas, siempre iniciando con 2 vueltas. Otras literaturas dicen 3, pero en su mayoría se inician con 2 vueltas circulares, con los que se va a dar de comienzo el tipo de vendaje. Cualquier tipo de vendaje que fuese, así sea una espiral, así sea un vendaje en 8, tú vas a iniciar con 2 vueltas. Ahora, el vendaje debe iniciarse también en la parte distal de los miembros para dirigirse a la posición más proximal. Y si nosotros hemos realizado el tipo de vendaje en el brazo o en el miembro superior, y más si es que de repente estás comprimiendo, tú vas a tener que revisar los dedos de la mano o pies cada 10 minutos. O sea, según la zona que tú hayas vendado, y si has realizado una compresión, tú vas a tener que cada 10 minutos por lo menos visualizar. ¿Y qué creen ustedes que vamos a visualizar? Si es en las manos, ¿qué creen ustedes que se va a visualizar, chicos? Las manos moradas. Muy bien. Una color cianótica, ya. Exacto, muy bien. La coloración cianótica, ¿qué más? Se pone fría la mano también. Exacto, la temperatura, ¿de verdad? La temperatura. Vamos a observar la temperatura, vamos a observar el color, la coloración, si es cianótica, entonces todo eso nosotros vamos a observar. Entonces nosotros vamos a observar la coloración, la temperatura, si está cianótico, está azulado, inclusive las uñas. Y si es que adquiere o estás observando que tiene una coloración azulada o está pálida la zona, entonces lo que nosotros tenemos que realizar es, ahí vas a tener que quitarle las vueltas, vas a tener que disminuir la presión, vas a disminuir la presión. Y lo otro es lo que tú también vas a realizar. Lo que tú vas a realizar es, aparte de disminuir la presión, aparte de que puedas disminuir la presión, vas a tener que, muchas veces cuando ya esté azulado o frío, le vas a decir a la persona o preguntar. Antes de eso, tú le vas a preguntar, señora o señorita, ¿siente hormigueo? O puede de repente mover los dedos y de repente la fractura lo tiene a nivel del hombro o del antebrazo, le dices que mueve los dedos. Y si te dice que puede movilizarla, entonces va bien. A los 5 minutos, señora o señorita, ¿siente hormigueo o algo? No. Entonces vamos bien. Ahora, si ya tú, aparte de eso, observas cianosis, entonces vas a tener que descomprimir. Retiras, le vuelves, y también para nosotros observar que no esté tan comprimido, ingresas 1 o 2 dedos y comienzas a estirar un poco para ver si está muy comprimido o no. Y preguntar al paciente, siempre chicos, cuando nosotros cualquier procedimiento que realicemos, siempre tenemos que estar comunicándonos con el paciente, señora, se siente bien, inclusive cuando en las hemorragias tú realizas la presión directa con el apósito, le duele, porque a veces de repente puede haber un daño óseo y la persona está aguantando y tú le estás presionando muy fuerte. Le duele, me avisa si es que le duele, me avisa si es que le estoy lastimando. Y luego comienzas a realizar el vendaje, también le vas preguntando, ¿le está apretando demasiado? Entonces eso también nos va a ayudar a nosotros a poder ver la intensidad de la compresión que vamos a darle. Ahora, aquí vienen los tipos de vendaje. Uno de los tipos de vendaje inicial que vamos a hablar es el espiral. Aquí hay un espiral invertido y aquí hay una espiral simple. Si observamos la imagen, este es el simple y este es el invertido. Tanto el vendaje espiral simple y el espiral invertido, nos ayuda o se usa para los huesos
largos. Porque ¿qué pasa si de repente, por ejemplo aquí como en esta imagen, qué pasa si de repente la lesión es todo este tamaño y tú pretendes realizar solamente con un vendaje compresivo o con un vendaje circular, de repente circular? Este vendaje solamente te va a alcanzar para este diámetro, pero te falta cubrir las otras partes que son todo esto. Entonces, para esto puedes usar el espiral simple o el espiral invertido, que se usa para lesiones de mayor longitud, para huesos largos, pierna, brazos. Ahora, en el espiral simple es mucho más fácil. Se emplea una vuelta elástica o semielástica porque se puede adaptar a la zona en las cuales nosotros vamos a vendar. Y el vendaje espiral simple se usa para sujetar gasas, o de repente es una herida o es una quemadura de mayor diámetro y tú solamente tienes un vendaje y puedas de repente un apósito o el medicamento poder sostenerlo, realizamos el vendaje espiral simple. El método es seleccionamos el tamaño adecuado, qué tamaño es de la parte más distal en dirección a la circulación venosa. Colocamos la punta de la venda en forma oblicua en relación al eje longitudinal y luego va subiendo, va subiendo, va subiendo de las vueltas. Siempre vas a iniciar con el cabo inicial dando 2 vueltas circulares simple y luego va subiendo. Es más longitudinal. Vamos a observar un video de esto de aquí, pero es así. Aquí nosotros iniciamos con el vendaje, con el vendaje simple, iniciamos aquí 1, 2 vueltas circulares. Luego en forma oblicua subes, giras, subes con la venda, giras, subes con la venda, giras, subes con la venda de una forma longitudinal, subes, subes, y aquí ya te vas a detener y aquí realizas las 2 vueltas circulares. Las 2 vueltas circulares. Y de esa manera tú ya estás realizando el vendaje espiral simple. Es como aquí. Aquí la persona está iniciando con 2 vueltas circulares. 2 vueltas circulares y luego de manera longitudinal va a ir subiendo y ahí realiza el espiral simple. Ahora el espiral invertido también se emplea para sujetar apósitos, pero la diferencia del espiral simple con este espiral invertido es que este espiral invertido te genera una presión, te ayuda para generar una presión. Y cuando la venda no es elástica, para que se adapte a la región del cuerpo y te ayuda a comprimir. De repente es una hemorragia de 10, 15 centímetros y tú tienes una venda de 5 centímetros y tú quieres comprimir todos esos 10 o 15 centímetros. Entonces puedes usar un vendaje espiral invertido porque te va a ayudar a comprimir. El espiral invertido también se usa para huesos largos, brazos, piernas. El método es similar al procedimiento espiral simple, pero la venda se dobla con ayuda de un dedo, de forma tal que la cara interna de la venda pase a la cara externa. Realizando igual efecto se logra realizar un movimiento de torsión a la cual nosotros vamos a estar realizando. Vas a realizar una vuelta, luego vas a doblar, te vas a ayudar con el dedo pulgar, vas a tratar de formar una especie triangular y ahí tú vas a estar realizando este tipo de vendaje. Ese tipo de vendaje que se usa, por ejemplo, aquí. Es aquí. Ha realizado 2 vueltas circulares, 1, 2 vueltas circulares, luego se va para arriba, así como estamos observando aquí, de una manera longitudinal, simulando una espiral simple. Luego aquí va a colocar el pulgar para que la parte de aquí del cuerpo lo doble. Luego el dedo lo coloque encima y luego esto de aquí lo va a girar. Y así sucesivamente va a seguir. Y así sucesivamente va a seguir.
Chicos, ¿alguna duda o pregunta que tengan? Todo claro, Miss. Ya. A ver, para no olvidarnos, les voy a enseñar un tipo de vendaje, espiral simple y el invertido, para continuar con los demás, pero solamente aclarar algo. Cuando nosotros mencionamos el espiral simple, es más fácil porque tú vas a comenzar a subir de manera longitudinal y se usa para fijar tanto el espiral simple como el espiral invertido se usan para huesos largos. Se usan para huesos largos. Pero el vendaje espiral invertido también se usa para huesos largos. La diferencia está en que cuando nosotros realizamos el espiral invertido, se usa más para procedimientos de compresión, en las cuales tú vas a realizar un vendaje para realizar algún tipo de compresión. En cambio, el espiral simple es más para sostener, no realizas ahí un tipo de presión. Bien, ahora vamos a observar un video en las cuales nosotros vamos a observar el vendaje espiral simple y el vendaje espiral invertido. Por ejemplo, ahí ese tipo de vendaje, por ejemplo, es más compresivo. El primero es blando y comienza a colocar encima un vendaje compresivo. Y ahí va a comenzar a realizar la especie de espiral invertido. Coloca un dedo, lo dobla. Hay varias formas de realizar, otros usan el pulgar, por ejemplo, yo uso el pulgar, gira, coloca un dedo, dobla y no hay necesidad de acomodar. Y ese es el tipo de vendaje espiral invertido. Y cuando uno se realiza y finaliza con 2 vueltas, si se dan cuenta, finaliza con 2 vueltas circulares. Inicia con 2 vueltas circulares y finaliza con 2 vueltas circulares. Y este tipo se realiza cuando nosotros queremos realizar algún tipo de compresión. Ahora vamos. Miss, en ese tipo de vendaje, ahí lo está doblando, pero le está dando toda la vuelta entera. Sí, igual se da toda la vuelta entera. Pero usted nos enseñó el lunes que pasó, no daba la vuelta, ¿o sí? Sí, la diferencia es que aquí ella lo usa, lo realiza con el índice, en cambio yo hago con el pulgar. Igual das la vuelta entera, sin necesidad de acomodar. A ver, aquí nos vamos a fijar otro.
básicos es que el estudiante comprenda la Chicos, ¿se importancia de escucha? realizar un vendaje básico, conozca el material Muy necesario bajo, se escucha a mí. y aprenda a realizarlo A de una ver, manera espérenme un adecuada. ratito. En función de las necesidades del paciente y objetivos del mismo. En esta serie de 4 vídeos podréis observar cómo se realiza correctamente la técnica de los vendajes básicos para que podáis practicarla de una manera autónoma. A continuación, se muestra la técnica del vendaje en espiga. Para realizar un vendaje en espiga es necesario el siguiente material: venda de algodón, venda tipo crepé, esparadrapo y tijeras y guantes si fueran necesarios. En primer lugar, es preciso lavarse las manos. Para ello, utilizaremos una solución hidroalcohólica y prepararemos el material en función de la zona a vendar. Simularemos la realización de un vendaje en espiga en una extremidad superior. El paciente debe de estar cómodamente sentado o tumbado. La persona que vaya a realizar el vendaje también debe de estar en una posición cómoda y ergonómica. Sujetaremos el cuerpo de la venda de algodón hacia arriba con la mano dominante y aplicaremos el extremo de esta en la zona del cuerpo que hay que vendar, sosteniéndolo con el pulgar de la otra mano. Se comenzará el vendaje dejando descubierta la zona distal de la extremidad y se colocará empezando por la zona distal de esta. Desenrollaremos la venda unos 15 centímetros y empezaremos el vendaje con una primera vuelta circular. Habrá que ir superponiendo en cada vuelta la venda, cubriendo con la mitad de la misma la mitad de la vuelta anterior, manteniendo así una presión homogénea. Si fuera necesario, al finalizar, cortaremos la venda sobrante. Una vez terminada la colocación del vendaje protector de algodón, utilizaremos la colocación de la espiga en la venda de crepé. Sujetaremos la venda tal y como hemos hecho en la colocación de la venda de algodón y tras la primera vuelta circular usaremos giros ascendentes y descendentes de manera alterna para formar un 8. Hay que aplicar la tensión en las vueltas ascendentes. Las que se vayan haciendo en sentido descendente no necesitarán presión excesiva. La superposición del vendaje en cada vuelta debe de ocupar entre la mitad y 2/3 del ancho de la tira. Si es necesario, cortaremos la venda sobrante con las tijeras y la fijaremos con un trozo de esparadrapo que habremos preparado previamente. Finalmente, es fundamental comprobar que no se hayan formado arrugas y que la presión no sea excesiva. Para ello, comprobaremos que el paciente se siente cómodo, no siente hormigueos ni sensación de presión, no haya dolor, signos de inflamación o cambios en la coloración de la piel. Una forma de comprobar que la presión es adecuada sería introducir la punta del dedo entre los cruces de las vendas. Es importante avisarle de que si apareciera cualquiera de los síntomas de compresión excesiva mencionados anteriormente, se debe retirar el vendaje y consultar con un profesional sanitario.
en la venda de crepé. Sujetaremos A ver, esto es otro tipo de vendaje con espiral invertido. Miss, pero eso Espiral- parece que fuera circular. Ajá, pero miren, a ver, un poquito más lentito lo vamos a... Mm, a ver. Aquí, por ejemplo, ahí está subiendo de manera longitudinal y luego va a formar, va a bajar un poquito para formar una especie de X. Y de ahí lo va a volver a subir y forma una especie de X y va jalando. Esa es una especie de espiral invertido, pero no se usa mucho. Les enseño este video porque en algún momento también van a ver que lo van a realizar. Y si nos damos cuenta, en la parte final genera una especie de X o U, es lo que se busca en el espiral invertido. Está aquí, luego baja, está aquí, luego baja, está aquí y luego baja. Cuando realizamos de esta manera, no realiza la misma presión, no va a realizar la misma presión como aquí, como en este de aquí que les voy a mencionar ahora. Porque la función principal del espiral invertido es que cuando tú lo vayas a realizar o cuando lo realices, al momento de realizar esa inversión, se pueda realizar esa presión. Porque en su mayoría cuando realizamos el vendaje espiral invertido, cuando realizamos este tipo de vendaje espiral invertido es para detener un proceso de hemorragia o a veces una especie de... Licenciada, no se nota la pantalla. ¿No se nota? No. No, mi. A ver. Qué raro. A ver, ahí me van a avisar. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ¿no? Ya. Por ejemplo, aquí va a realizar en la Primero pierna. ascenderemos en 45 grados para una vez pasada la parte posterior descender en 45 grados, marcando de esta forma por dónde deben de aplicarse el resto de vueltas, ya que en la siguiente vuelta el trayecto ascendente discurrirá por la mitad de la vuelta anterior ascendente y el descendente discurrirá por la mitad de la vuelta anterior descendente. De esta forma conseguimos aplicar de forma homogénea la técnica en espiga y podremos pasar del pie a la pierna sin modificar la tensión aplicada a la venda y sin modificar la técnica. Como en cualquier vendaje blando, el rollo de venda se debe de coger con la mano diestra, siempre teniendo los dedos en contacto con la porción de venda que se está desplegando sobre la extremidad. Así podremos saber en todo momento cuál es la tensión que estamos aplicando. Este detalle es muy importante, sobre todo en la técnica en espiga, que es por definición la más compresiva. Tal y como se ve en el vídeo, el terapeuta está aplicando la venda de izquierda a derecha ya que es diestro, y es con la mano derecha con la que en todo momento tiene la yema de sus dedos en contacto con la porción de venda que se está desplegando. Por ejemplo, aquí en la pierna igual está realizando sube y luego baja, la especie de espiral como lo hemos mostrado anteriormente en el brazo. Sube y baja, igual en la clase presencial lo vamos a realizar, pero y vamos a realizar los dos, esta técnica y la de la otra de colocar el dedo, ya sea el pulgar o el índice. Aquí también forma esa especie de espiral invertido, pero la diferencia es que no presiona tanto
como cuando nosotros estamos Este doblando. vendaje de un solo trayecto con técnica en espiga acaba, como cualquier vendaje blando, con una vuelta y media de fijación. Una vez aplicada esta vuelta y media de fijación, se realizará el corte del exceso de material. Una vez cortado el Mm, Ya, prácticamente esto, por ejemplo, podemos realizar el espiral invertido tanto en el brazo o en la pierna, cualquiera donde sea largo, huesos largos. Miss, Ahora vamos a... Miss, disculpe, entonces el vendaje espiral, tanto simple como invertido, se utiliza para así fracturas de huesos largos, Sí, en los dos, invertido y simple. sí, en huesos largos. Ok. Entonces no se puede utilizar en otro tipo de fractura. Sí, puedes realizarlo, pero siempre, por ejemplo, que presente mayor diámetro que el tamaño de tu venda. Porque cuando estamos realizando ya sea el vendaje espiral simple o el invertido, si nos damos cuenta, el diámetro en el cual se va a usar es mayor. Si tu venda de repente es de 3, muchas veces en los accidentes automovilísticos y de repente hay una hemorragia y tienes una venda de 2 centímetros porque ellos tienen un botiquín y de repente tu herida es de 6 centímetros. Si tuvieras con una venda de 5 centímetros, tu compresión sería perfecto solamente con un vendaje circular. Pero si tienes una venda chiquita de 2 centímetros, entonces vas a tener que realizar un vendaje espiral simple o invertido. Entonces va a depender también el tamaño de tu venda con el tamaño de la lesión de la herida o de la lesión, sea una fractura, herida o quemadura. Está bien, gracias. A ver, ahora aquí vamos a observar un vendaje circular. El circular se va a quedar más en la zona fijo, donde se vaya a realizar. Necesario para realizarlo y aprenda a realizarlo de una manera adecuada en función de las necesidades del paciente y objetivos del mismo. En esta serie de 4 vídeos podréis observar cómo se realiza correctamente la técnica de vendajes básicos para que podáis practicarla de manera autónoma. A continuación, se muestra la técnica del vendaje circular. Para realizar un vendaje circular es necesario el siguiente material: venda de algodón, venda tipo crepé, esparadrapo y tijeras y guantes si fueran necesarios. En primer lugar, es preciso lavarse las manos. En este caso, utilizaremos solución hidroalcohólica y prepararemos el material en función de la zona a vendar. Simularemos la realización de un vendaje de fijación en un brazo, con el objetivo de cubrir una herida, y en este caso es necesaria la utilización de guantes para evitar la transmisión de infecciones. El paciente debe de estar cómodamente sentado o tumbado, con el brazo apoyado y relajado. La persona que vaya a realizar el vendaje también debe de estar en una posición cómoda y ergonómica. Sujetaremos el cuerpo de la venda de algodón hacia arriba con la mano dominante y aplicaremos el extremo de esta en la zona del cuerpo que hay que vendar, sosteniéndolo con el pulgar de la otra mano. Se comenzará el vendaje dejando descubierta la zona distal de la extremidad y se colocará empezando por la zona distal de esta. Desenrollaremos la venda unos 15 centímetros y empezaremos el vendaje con una primera vuelta circular. Hay que ir superponiendo en cada vuelta la venda, cubriendo con la mitad de la misma y la mitad de la vuelta anterior, manteniendo así una presión homogénea. Si es necesario, al finalizar, cortaremos la venda sobrante. Una vez terminada la colocación del vendaje protector de algodón, iniciaremos la colocación de la venda crepé de la misma manera. Si fuera necesario, cortaremos la venda sobrante con las tijeras
y la fijaremos con un trozo de esparadrapo que habremos preparado previamente. Finalmente, es fundamental comprobar que no se hayan formado arrugas y que la presión del vendaje no sea excesiva. Para ello, comprobaremos que el paciente se siente cómodo, no siente hormigueos ni sensación de presión ni dolor, no hay signos de inflamación o cambios en la coloración de la piel. Es importante avisarle de que si apareciera cualquiera de los síntomas anteriormente mencionados, se debe retirar el vendaje y consultar a un profesional sanitario. El objetivo principal del curso Vendajes Básicos es que el estudiante comprenda la importancia de realizar un vendaje básico, conozca el Esto material es más necesario cuando para nosotros queremos realizarlo formar una y especie aprenda a de realizarlo de muñón. una manera adecuada en función de las Y necesidades ya del darle un poco de paciente. volumen porque no se escucha mucho. Serie de A ver. 4 vídeos podréis observar cómo se realiza. Se muestra la técnica del vendaje recurrente en un muñón. Para realizar un vendaje A ver, yo recurrente les en un explico. muñón, es Cuando necesario realizamos un vendaje recurrente, que venda también se Dopalon, usa bastante venda Crepé, para formar una especie de esparadrapo y tijeras muñón, y guantes si recuerda que fuera ese tipo de necesario. vendaje más va a ser en el En primer ámbito lugar, es hospitalario. Para aquí ya la persona se ha desinfectado la mano, se calza los guantes para que pueda realizar ese procedimiento. Una vez que ya haya ubicado, haya analizado la zona y qué tipo de vendaje, cuál es la función del vendaje que vaya a realizar, aquí muchas veces se utilizan dos tipos de vendaje, el blando y luego el contentivo. Y siempre vamos a iniciar con 2 vueltas circulares. Comienza a realizar la vuelta iniciando desde el cabo inicial y comienza a manipular todo el cuerpo para envolver la zona. Esta especie de muñón muchas veces sirve para detener procesos de hemorragia o también ayuda a sostén de un apósito o algún medicamento. Te vas a ayudar con el dedo pulgar y aquí vas a comenzar a realizar una especie de... Aquí se realiza la combinación de 3 tipos de vendaje, un circular, un espiral, inclusive un espiral invertido. Ahí realizó ya el tipo de vendaje blando, y el vendaje blando, cuando nos damos cuenta, no va a realizar tanta presión como lo va a realizar con este tipo de vendaje, más contentivo. Comienza a realizar el circular. Como les mencioné, aquí va a realizar la combinación de 3 tipos de vendaje, el circular, el espiral y el espiral invertido. Y ahí por ejemplo, coloca el pulgar para tratar de doblar y luego va a girar. Y ahí está realizando la especie de espiral invertido. Inclusive ese tipo de vendaje también se usa en la cabeza, que más adelante lo vamos a observar. Y comienza a envolver toda la zona, realizando una ligera presión, cosa que con el primer tipo de vendaje no se realizaba. Esto es fake. Ujú. Muy bien, y de ahí ya va a comenzar a fijar, comienza a fijar la zona. Ahora vamos a observar un tipo de vendaje en 8, en las cuales se realiza más para zonas de articulación. Zonas donde hay articulación, nosotros vamos a realizar el tipo de vendaje en 8.
Hola chicos, ¿queréis aprender a hacer un vendaje para cuando os duela la rodilla? Con una venda de Por PP, ejemplo, algo muy sencillito, lo que hemos algo de observado andar por casa. anteriormente es un vendaje tipo en 8. Es un poco más sencillo, más práctico, en las cuales simplemente nosotros vamos a girar con la otra parte. Por ejemplo, aquí, ese tipo de vendaje es uno en 8 en la parte de la flexura del codo, o también puede ser en la rodilla. Damos una vuelta circular al inicio, luego enseguida hacemos un cruce con la otra parte del cuerpo. Y ahora la zona donde está, ¿cómo es que nosotros vamos a poder decir que sí es un vendaje en 8? Porque justo la zona donde están las articulaciones, que es el codo o es la rodilla, queda libre. ¿Y dónde se forma la parte del 8? Aquí, en esta zona, o aquí dentro. Ahí se forma el número 8, que cuando nosotros, y lo vamos a observar en la presencial, cuando observamos esa parte y te vas a dar cuenta que sí, efectivamente está formado un número 8. Y este vendaje en 8 es cuando la zona de las articulaciones las va a dejar expuesta. Es más sencillo el 8, ¿verdad? Ahora, hay otro tipo de vendaje recurrente que se usa en la cabeza, que se puede usar en las manos, en la cabeza, en los muñones, como hemos observado anteriormente en el video. La venda se lleva adelante y hacia atrás y de forma viceversa. Aquí vamos a combinar vendaje circular, vendaje espiral, simple o inclusive el invertido. ¿Dice ahí muñones? Sí. ¿Qué son muñones? Cuando hemos observado un video donde realiza en los dedos escondiendo, es cuando la persona de repente se le ha amputado la pierna o no tiene la mano. Para cubrir esa zona. Por ejemplo, ¿qué pasa si de repente hay un accidente automovilístico? Aquí vas a realizar el muñón y de repente se fracturó la rodilla y cuando tú lo sigues examinando se sale la parte de la rodilla, o sea, pierde toda esa parte inferior y solamente le queda la parte de la rodilla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí tú vas a realizar una especie de muñón. O de repente una persona en un accidente, de repente es un electricista y se voló los 5 dedos. Entonces ahí realizamos una especie de muñón, como que embolillar para que no siga sangrando, ¿sí se entiende? Entendí, sí, sí. Gracias. O cuando una persona es manco o manca. Vamos a observar aquí de la cabeza. La capelina de Hipócrates la vamos a utilizar fundamentalmente para sujetar apósitos de lesiones que se encuentren en la zona superior de la cabeza. Este vendaje comenzará con una vuelta y media de anclaje, donde es muy importante recoger bien la zona posterior del occipital, ya que nos servirá como tope anatómico para evitar que en un futuro el vendaje se desprenda. Cuando apliquemos esta primera vuelta y media de anclaje, tenemos que advertir al paciente que vamos a tapar parcialmente sus orejas y sus ojos. Es fácil recordar la regla mnemotécnica el paciente no ve, no oye, con motivo de realizar un ajuste posterior que, tal y como veremos, aumentará la tensión y fijará de forma definitiva el vendaje. La principal complejidad de la aplicación de la capelina de Hipócrates es que vamos a trabajar con 2 vendas y 2 manos. Una de las vendas solo se dedicará a realizar vueltas circulares a lo largo de todo el perímetro de la cabeza, y con otra vamos a sostener los apósitos que se encuentren en la zona superior de la cabeza. Una vez que hayamos realizado la primera vuelta y media de anclaje, entraremos desde la zona posterior con la segunda venda. Aplicaremos la lengüeta de esta segunda venda sobre la zona posterior del occipital y la sujetaremos pasando por encima la venda con la que estamos dando las vueltas circulares. Una vez hecho esto, pasaremos la venda hacia la cara anterior y, cuando esté situada sobre la zona frontal, la volveremos a fijar con la venda con la que estamos dando vueltas alrededor del perímetro de la cabeza. Desde este punto volveremos hacia la zona posterior, la volveremos a fijar y así repetiremos sucesivamente el movimiento de posterior anterior y anterior posterior hasta que quede cubierta totalmente la zona superior de la cabeza. Debemos procurar que el último trayecto superior discurra desde la zona anterior a la posterior por el centro de la cabeza.
Así es mucho más sencillo acabar el vendaje. Una vez cubierta la totalidad de la zona superior de la cabeza, cortamos el segundo rollo de venda. Una vez cortado el segundo rollo de venda, daremos de 6 a 7 vueltas alrededor del primero de la cabeza o hasta que se acabe la primera venda. Debemos recordar que el material de elección para realizar la capelina de Hipócrates es la venda de gasa. En el vídeo se ha utilizado la venda de crepé, dado que, al tener los bordes marcados con una línea roja, permite identificar perfectamente cada una de las vueltas, así como por dónde discurren las vueltas que se aplican en la zona superior. Es preferible que la lengüeta final de fijación del vendaje quede en la zona posterior. En el vídeo se aplica en el lateral para que quede enfocada en cámara. Como cualquier vendaje blando, la lengüeta de fijación deberá tener forma en punta de flecha. Para esto invertiremos la zona superior e inferior de la lengüeta para fijarla posteriormente con 3 tiras de esparadrapo. Una que discurrirá por la zona central y otras 2 que cubrirán la mitad superior e inferior de la primera tira, quedando esta totalmente tapada. Tras fijar esta lengüeta, recordemos que tenemos al paciente con la mitad de los ojos y la mitad de las orejas tapadas. Para esto tendremos que recuperar la visión y la audición. Recordemos la regla mnemotécnica inicial de no ve, no oye. Ahora el paciente tiene que ver y oír. Con este motivo vamos a plegar el vendaje hacia adentro. Empezaremos por la zona de los ojos, dado que con cada pliegue que realicemos hacia el interior del vendaje va a aumentar la tensión del vendaje, quedando aún más fijado. Si realizáramos primero la recuperación de las orejas, el borde anterior del vendaje se clavaría sobre los ojos y sería muy molesto para el paciente. Tal y como se muestra en el vídeo, que la lengüeta de fijación haya quedado sobre la oreja izquierda en el lateral, nos va a complicar en parte la recuperación de esta zona. Por eso mismo se ha comentado que la lengüeta de fijación es ideal que quede en la zona posterior del vendaje. Una vez recuperados tanto los ojos como las orejas del paciente, ya solo queda por acabar de proteger el vendaje. Para esto aplicaremos 2 tiras de esparadrapo que se cruzarán en la zona superior. Y por último aplicaremos toda una tira de esparadrapo que recogerá el perímetro de la cabeza. Para retirar el vendaje será tan sencillo como estirar desde la zona anterior hacia la posterior, con cuidado por debajo del vendaje. En ocasiones puede que necesitemos realizar un leve corte que realizaremos siempre por delante de los pabellones auriculares. A ver, ese es un tipo de vendaje recurrente que se usa en su mayoría en la zona de la cabeza. Muchas veces se puede usar con una sola venda o con 2 vendas. Hay un vendaje también en la mano, en las cuales tiene una combinación de vendaje en 8 o con la muñeca. Hay un vendaje de cabestrillo, cuando una venda se mide el largo adecuado y vamos a comenzar aquí a sostener eso, y aquí más cumple la función de sostener, las cuales se va a realizar con un pañuelo. Esta especie de vendaje en cabestrillo es mucho más fácil. El vendaje en 8 o el vendaje de cabestrillo se va a realizar primero en forma de circular y luego se va a comenzar a girar. Aquí en algunas literaturas ustedes van a encontrar que lo comienza a realizar con el tipo de vendaje circular simple, con el espiral, o también lo combinan con la manera oblicua del espiral simple o el 8. El vendaje del miembro inferior o del muslo, ese tipo de vendaje se realiza con una espiral. Recuerda que habíamos mencionado que los tipos de vendaje, cuando los huesos son largos, nosotros vamos a realizar el estiraje de vendaje, el espiral simple, ya sea el simple o el invertido. Ahora, recuerdan que nosotros habíamos mencionado que dentro de las articulaciones nosotros íbamos a realizar el vendaje en 8.
donde la parte de la articulación va a quedar expuesta. Ahora, cuando nosotros queremos realizar una ligera flexión o de repente justo la parte de la zona donde nosotros vamos a querer dejar expuesto, hay una especie de hemorragia en las cuales tú necesitas ejercer una especie de presión, solamente bajo esas indicaciones tú puedes cubrir la zona, pero si de repente quieres inmovilizar, cuando tú le estás realizando una valoración secundaria y te das cuenta que solamente al movilizar la parte, y te das cuenta que cuando estás movilizando la parte del brazo, el antebrazo, y le duele a la persona cuando estás comenzando a mover o se mueve la articulación, es porque el daño es a ese nivel. Entonces vamos a realizar un vendaje en 8 donde esa parte de la articulación va a quedar expuesta. Pero ahora, ¿qué pasa si es que de repente tú comienzas a realizar o se tiene que realizar una presión en esa zona donde vas a dejar expuesta? Se va a realizar de esta manera. Entonces, como su compañera Rosa también mencionaba, va a depender bastante de qué tipo de lesión, de con esa venda, tú qué es lo que quieres conseguir, si comprimir esa zona o solamente fijar o solamente sostener. Entonces va a depender bastante qué es lo que nosotros vamos a querer realizar con ese tipo de vendaje, cuál es nuestro objetivo en las cuales nosotros queremos conseguir con ese tipo de vendaje. Bien. A ver, chicos, presten atención, voy a llamar a la lista. Quiero que, hay un listado final que me enviaron y quiero que presten atención. Se encuentra Rosa Alvarado. Xiomara Burbano. Presente. Muy bien. Geraldine Chambi. Presente. Rosa Guevara. Presente, Miss. Muy bien. Angélica Magallanes. Angélica Magallanes. Juliana Mamani. Miss, buenas noches, discúlpame que le interrumpa. Sí, Marlon. La batería de mi celular está en 2%, Miss, anóteme antes de que se me apague. Ya. TikTok, A ver. Pepe. Salcedo Vilches, Miss. Salcedo Vilches por Marlon. Ya. Sí, Miss. Juliana Mamani. Jair Pedraza. Renato Peralta. Sandra, ya, muy bien, Renato. Sandra Pérez. Muy bien. Alexandra Picón está presente, Ruth Manrique también, Martínez no está. Ya, bien. Chicos, las personas que he llamado ahorita en la lista, por ejemplo, en la lista está Rosa Alvarado, Xiomara Burbano, Geraldine Chambi, Rosa Guevara, Angélica Magallanes, Juliana Mamani, Yair Pedraza, Renato Peralta, Sandra Pérez y Marlon Salcedo. En este listado final solamente figuran esas personas. No figura aquí Martínez, no está tampoco Manrique. Y Picón, Alexandra Picón tampoco está. Entonces les sugiero que se puedan comunicar con el tutor y lleguen y les puedan decir de repente sobre sus pagos o qué es lo que está pasando, para que el día lunes me envíen un listado final. ¿Ya sientes tocar en la universidad? Ok, Miss. Y ya, y puedan de repente, ahora, ¿cuál es el objetivo de este listado final? Es que las personas que no aparecen en esta lista no se va a poder llenar sus notas en el registro. Entonces va a haber ese ligero inconveniente. Bien, chicos. A ver, continuamos. Entonces, con el tipo de vendaje en las cuales nosotros hemos observado, va a depender bastante qué es lo que nosotros queremos conseguir con el tipo de vendaje.
y qué es lo que nosotros con este tipo de vendaje vamos a realizar. Inclusive hay un tipo de vendaje en 8 que se va a realizar en el tobillo. El día lunes que nos toca presencial vamos a realizar todos estos tipos y vamos a realizar también los tipos de traslados que se vayan a realizar. Ahora, ¿cuáles son las normas generales? Dejar el extremo distal de la zona vendada libre para comprobar la vascularización, para ver si es que hay un adecuado flujo sanguíneo y de oxigenación. Y en su mayoría, los tipos de vendajes que vayamos a realizar, lo vamos a tener que fijar con esparadrapo. Vamos a revisar el vendaje y el signo que de repente está alterando la circulación, y ya habíamos mencionado a inicio que me voy a fijar la temperatura, voy a observar si de la coloración de la piel, si está adquiriendo una coloración cianótica, registrar en la hoja de enfermería la fecha, la hora, el tipo de vendaje, la venda que voy a usar y ciertas complicaciones que se vayan a dar. Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda o alguna pregunta que tengan? Para el lunes, materiales que tengo que llevar, Sí, vendas, van a traer solamente vendas. vendas. Ajá, Miss, vendas y un esparadrapo. Correcto, licenciado. Miss, buenas noches, disculpe, Pedraza. Ya Pedras. Una Burban, consulta, sí. fuera de lo que está mencionando, el examen final, ¿qué fecha va a ser? A ver, ahorita te respondo con respecto al examen final, la fecha. A ver, antes de responder a Yair, Génesis, ¿cuál es tu pregunta? Profesora, sobre el vendaje que mostró a la altura del cráneo, Ya. ese vendaje, ¿qué función realiza para hemorragias? Sí, Digo, para ¿no? una. Para Sí. sujetar. Ajá, para Pero sujetar, para presionar. Pero ese vendaje, ¿cómo lo podríamos aplicar en un momento de emergencia cuando una persona, por decir, en un accidente, ¿no? Que tiene una hemorragia en el cráneo? ¿Y cómo vamos a poder aplicar ese vendaje si la persona tiene que estar, mejor dicho, sentada para poder obtener todo a la altura del cráneo, porque se realizan con 2 vendas, diagonal y, bueno, en sentido antihorario, ¿verdad? Ya. ¿Cómo podríamos hacerlo si hay otro tipo de vendaje, aparte de ayudarnos con las gasas, supongo también que se usa o no se usa en ese caso? Ujú. Ya, sí se puede realizar en una persona inconsciente. De repente esa persona inconsciente o de repente tú cuando estás realizando un OVASE para desobstruir las vías respiratorias y se cae el paciente. Y luego cuando le comienzas a observar y ves que hay sangre por la parte de la cabeza, entonces tienes que realizar una compresión. Y para que te ayudes, tu pierna vas a colocar, o sea, la cabeza vas a colocar entre tu pierna. Y como va a tener una ligera elevación, ahí tú puedes realizar el tipo de vendaje. No necesariamente se realiza cuando la persona está sentada. Ujú. Pero va a depender también la zona. Estamos hablando aquí de una fractura en el occipital, o sea, en la parte de atrás de la cabeza. Puede ser también frontal y te vas a ayudar con la pierna o al momento de sujetar a la persona. Sí se puede realizar. Eso lo vamos a realizar el día lunes para que puedan entender mejor. Ya está bien, profesora. Gracias. Muy bien. Ahora, con respecto a la pregunta de su compañero Yair, el examen final es el día 10. Es el día 10, es el martes. Gracias, Miss. Miss, es examen escrito, ¿cierto? Sí, es igual que el primero, van a tener que marcar. Ah, ya, Y- Miss, gracias. Ajá, y me envían al WhatsApp personal sus respuestas y ya de ahí yo les doy sus notas. ¿Va a ser igual que el anterior que nos dio, licenciada? Sí, ajá, igual. ¿Pero se va a poder esta vez reenviar con las Sí, mismas respuestas o...? de preferencia, no sé qué pasa con mi celular, o sea, sí me ha llegado sus notas, pero como le hice ver a su compañera Rosa, no me registraba lo que ustedes marcaban, parecía que me hubiesen enviado el examen en blanco.
Entonces, esa ha sido la dificultad. Entonces, para este examen lo que vamos a hacer es que ustedes en una hojita, o si no en texto, escriben 1A, 2B, 3C, ¿les parece? Ya, y tomamos la foto y se la enviamos a Ajá. su canal. Sí. Si es que lo escribes en una hoja, lo envías, o si envías en texto nada más escrito, ya, perfecto. Ya, está bien, licenciada. Ya, bien, chicos, entonces puedan descansar muy bien, tengan un buen y bonito fin de semana. Los veo el día lunes en el presencial. Cuídense mucho. Pueden descansar muy bien, chicos. Buen fin de semana, Hasta luego. licenciada. Hasta luego. Hasta luego. Si quieres se me cayó.